y ahora vamos a cargar las fechas, es decir, los momentos en el año en los cuales ocurren los principales eventos de este sistema de cría. Esto nos va a permitir llegar luego a la dinámica mensual del rodeo. Hasta ahora teníamos la dinámica anual. Bueno, ahora la vamos a poder especificar en el tiempo. Vamos a suponer que para las vacas, es decir, para las vacas adultas, vamos a suponer que el servicio empezaría a principios de noviembre. Acá tenemos la opción de primero de cada mes como orientativo, digamos, respecto a que en noviembre empezaría el servicio y lo prolongaríamos durante todo noviembre, diciembre y enero. A medida que vamos modificando acá, se nos actualiza la parte superior de la pantalla. Por ejemplo, si yo pusiera que el servicio fuera a partir del 1 de octubre y el fin de servicio fuera el 1 de enero, es decir, que estaríamos haciendo un servicio de octubre, noviembre y diciembre, ya aquí lo estamos visualizando. Octubre, noviembre, diciembre estaría el servicio de las vacas. Es decir, del 1 de octubre al 1 de enero. La detección de la preñez, en este caso el tacto, vamos a suponer que lo hacemos en marzo, y el destete vamos a suponer también que lo hacemos a principios del mismo mes, de marzo. Entonces ahí ya se nos ha actualizado la información de lo que hemos cargado recién. En relación a las vaquillonas, simplemente acá el programa lo que me pide es la edad promedio de entore de las vaquillonas en meses. Bueno, supongamos una edad de 27 meses, con lo cual ya sabe que el sistema ya está enterado que el servicio empezaría en octubre, al igual que el rodeo general de vacas, y simplemente lo que me pide en este caso es cuándo finalizaría. Vamos a dar también el 1 de enero, al igual que pasaba con las vacas adultas. Es decir, que tendríamos un servicio de vaquillonas que iría de octubre, noviembre y diciembre. La detección de la preñez también lo vamos a poner en marzo y el destete vamos a ponerlo también a principios de marzo. Es decir, que se reproducen en cuanto a fechas lo que ocurre con las vaquillonas y con las vacas. Y acá abajo tenemos la alternativa de poder modificar la tasa de preñez de las vacas diferenciándola de la tasa de preñez de las vaquillonas. Si recuerdan, en el video anterior habíamos estimado un 88% de preñez para el rodeo general. Yo puedo mantenerlo de la manera en que está, asumiendo igual tasa para ambas categorías, o puedo decir, supongamos que las vacas van a tener una preñez un poquito superior a las vaquillonas, por ejemplo, supongamos 90%, y en ese caso, automáticamente el sistema ya me calcula cuál debería ser la tasa de las vaquillonas para que en función del número de vaquillonas que hay dentro del rodeo, dentro de los vientres a servicio, el promedio ponderado me dé 88%, que era lo que yo había cargado anteriormente. Aquí tenemos la opción de volver para atrás a la primera pantalla y ahí vemos que habíamos cargado 88%. Volvamos entonces ahora a la dinámica a la que estábamos recién y vemos que podemos trabajar con tasas diferentes para vacas y para vaquillonas. En nuestro caso vamos a mantenerlo en el 88%, es decir, que no vamos a diferenciar preñez entre vaca y vaquillona en este ejemplo. Acá el cartel me aclara que la preñez de vaquillonas es calculada a partir de la preñez de las vacas, ponderando las cabezas de cada categoría. Bien, habiendo ingresado esta nueva información referente a los meses, hacemos clic en el botón de siguiente y nos pide otra información adicional antes de ingresar en la dinámica mensual. En este caso me pide el peso promedio al nacer de los terneros, dejémoslo en 32 kilos, la ganancia de peso diario de los terneros al pie de la madre hasta que se destetan, en este caso el valor está en 0,66 kilos por cabeza por día, es decir, 660 gramos por día, y la ganancia de peso post-destete de las vaquillonas de reposición, en los casos de realizar reposición propia, que en este caso estaría en 500 gramos o 0,5 kilos por cabeza y por día. Las vacas a servicio, a su vez, van a tener una distribución de la preñez en cabeza, cuerpo y cola, es decir, la preñez del primer mes, del segundo mes y del tercer mes,
que en este caso aparece como 60, 30 y 10. Vamos a poner 55% en este caso, vamos a dejar el 30% y nos quedaría un tercer mes que se calcula solo por este valor que quedaría para llegar al 100% de 15%. Esto nos estaría dando un peso promedio de los destetes de 178 kilos, es decir, teniendo en cuenta la información anterior, con cuánto nacen los terneros y lo que ganan al pie de la madre, y teniendo en cuenta también la distribución de la preñez, cuántos nacen en el primer mes, en el segundo y en el tercer mes de parición, esto es el promedio ponderado de los terneros, es decir, que en promedio todos los terneros, tanto los cabeza, cuerpo y cola, promedio ponderado, estarían en 178 kilos. Acá abajo me recuerda qué valor era el que yo había asignado a la venta de terneros. La idea aquí es que no haya un control directo, es decir, que el programa me permita a mí cargar la información que yo desee, pero que haya correspondencia entre los valores. Es decir, si yo puse 180 kilos en los terneros que vendo, este valor de aquí no debería ser muy diferente. Puede ser, como ocurre acá, un poco mayor, porque estoy vendiendo los machos un poquito más caros, un poquito más pesados, pero no debería haber una gran diferencia, tal como aquí ocurre. Es decir, que esto es válido, esto es posible de que ocurra en la realidad. También me pone el promedio de las vaquillonas que ingresan al servicio, en este caso es un valor un poco elevado tal vez, pero a los fines de cálculo de los requerimientos de energía lo podríamos dejar, podríamos hacer la abstracción de mantener este valor, aunque en la realidad, en la práctica, tal vez supere lo que realmente ocurre. Acá tenemos un recordatorio también del peso de las terneras, es decir, que el peso de 178 kilos está bastante promediado entre los machos y las hembras, es bastante adecuado a la distribución de la preñez que le hemos puesto. Y el peso promedio de las vaquillonas de descarte lo habíamos puesto en 300 kilos. Esto es como, de vuelta, recordatorio para tenerlo en relación a este valor. Bueno, acá a la derecha también podríamos haber modificado la distribución de la preñez en el caso de las vaquillonas. Vamos a ponerle la misma distribución que le habíamos puesto a las vacas, 55%, dejamos el 30% y el 15% de cabeza, cuerpo y cola. Es decir, que tenemos los mismos pesos promedios al destete y para las vaquillonas. Habiendo calculado o habiendo ingresado esta información, hacemos clic en la pantalla siguiente y ahora sí ya podemos ver la dinámica mensual del rodeo. Ya estamos en la pantalla 2.3, estamos aquí, y podemos ver aquí arriba un gráfico, un diagrama sobre las fechas en las cuales ocurren los eventos, el servicio, el tacto, el destete, tanto para vacas como para vaquillonas, y el momento de los partos que se calcula solo en relación al servicio. Y lo que es interesante de ver en esta pantalla es la proyección mensual de cada categoría del rodeo a lo largo del tiempo. Es decir, acá arrancamos por ejemplo con las vacas cut, que estarían en parición, estarían pariendo, tendría 23 vacas cut entre julio y septiembre, que pasan a ser ya vacas cut paridas a partir de octubre, es decir, entrarían en servicio, estarían ya con su cría al pie, por eso aparecen como vacas cut paridas, de las cuales finalmente habrá una que se muere, 22 que se van a vender una vez que destetan, porque aquí en marzo es cuando se realizaba el destete, y tendríamos entonces las 22 cut que se venderían. Acá tenemos las vacas en parición, todas las vacas adultas del rodeo general, que estarían pariendo a lo largo de julio, agosto, septiembre. Acá está asignando una mortandad de 3 vacas en octubre, quedarían vacas con cría en servicio 155 y 10 vacas que no presentan cría al servicio, es decir, que han parido, pero que pierden su ternero y por lo tanto no llegan a tener cría al pie al momento del servicio. Vacas con crías servidas entonces son estas 155. Bien, acá a la derecha con la barra de desplazamiento podemos estar mirando las distintas categorías y todas las cabezas que se van desarrollando a lo largo de los meses. Acá tenemos por ejemplo las vaquillonas hijas de vacas, las vaquillonas
hijas de vaquillonas, es decir, tenemos la diferencia, está diferenciado las vaquillonas de reposición de dónde proceden, ya que puede ocurrir que las vaquillonas de primera aparición tengan su cría en un momento diferente al resto del rodeo, cosa que no ocurría en este ejemplo. Podemos seguir mirando para abajo, los toros, las vaquillonas, hijas de vaquillonas están aquí. Bueno, este es un gráfico para dedicarle un tiempo y poderlo analizar en cada situación, ya que de aquí pueden surgir varias decisiones interesantes. Podemos desglosar este diagrama en solamente las entradas y salidas de Hacienda. Aquí vamos viendo las entradas y salidas, incluidas las mortandades, que están en rosado, y las vacas, las entradas a cada categoría están en color verde. A medida que van cambiando de categoría van apareciendo como entrada. Y el flujo de animales, es decir, no lo que entra y lo que sale, sino los animales que permanecen en el campo, sin tener en cuenta lo que entra y lo que sale. Es decir, sería las existencias de cada categoría mes a mes reales en el campo. Con esta información, con esta proyección del rodeo mensual, ahora hacemos clic en el botón siguiente y tenemos un cálculo ya en la pantalla 2.4 de los requerimientos en equivalente vaca por categoría. En este caso, acá lo tenemos por cabeza y por día, está tildado. Esto es, digamos, el requerimiento de cada cabeza en equivalente vaca, y podemos ver el total, o sea, multiplicando lo que cada cabeza demanda por la cantidad de cabezas que había en cada mes, es decir, el cuadro anterior. Hacemos clic aquí y ahí nos aparecería la demanda de energía, los requerimientos del rodeo por categoría y por mes. Aquí vamos viendo los equivalentes vaca totales y, importante, este renglón de abajo, en donde nos suma, nos totaliza el requerimiento total en equivalente vaca por día de cada mes. Es decir, que acá, por ejemplo, en julio estaríamos teniendo un requerimiento diario, cada día de julio estaría con un requerimiento de 445 EB, cosa que se mantiene en agosto y aumenta en septiembre a 492, equivalentes vaca. Si uno deseara cambiar, modificar, vamos a volver a poner aquí los requerimientos por cabeza para ver qué valores se tomaron para el cálculo que hemos visto. Si alguno de estos valores lo quisiera modificar, en este caso vemos que, por ejemplo, las vacas CUT estaban con un equivalente vaca de 1 cuando están en plena aparición y aumenta a 1,18 a posterioridad. Pasamos a requerimientos de equivalente vaca y en ese caso podemos modificar la información para trabajar con datos acorde a nuestro rodeo. Podemos modificar aquí el 100% de factor de variación. Por ejemplo, podemos poner un 120% y en ese caso todos los valores de todas las categorías de vacas se van a aumentar en un 20%. O podríamos poner 80% y en ese caso todos los valores van a reducirse en un 20%. Lo mismo podemos hacer con las categorías que están en crecimiento o engorde, modificando el factor de variación, y lo mismo en toros, podemos modificar los requerimientos. Por ejemplo, en este caso a los toros vamos a poner un 120%, cosa de que nos dé un equivalente vaca por toro de 1,20. Dejamos este en 100, el de las vacas, dejamos en 100% el de las categorías en engorde y aumentamos un poco a los toros. Acepto, y con estos valores ahora se ha recalculado el requerimiento total del rodeo. Si hago clic en este botón, podemos ver el total aquí abajo, que levemente se ha incrementado por el mayor requerimiento que le asignamos a los toros. Con toda esta información pasamos a la pantalla siguiente y ya tenemos el gráfico de los requerimientos totales, que si hacemos clic en este botón nos desglosa en cuanto a participación de cada categoría dentro de esos requerimientos totales. Aquí vemos, por ejemplo, en color violeta, que las vacas adultas son las que participan con mayor proporción dentro de los requerimientos totales a lo largo del año, sobre todo entre octubre y febrero, hasta que destetan el ternero, y allí vemos que, por ejemplo, son las terneras y vaquillonas de reposición en preservicio las que pasan a tener un impacto importante. Recordemos que en este ejemplo estábamos dando
27 meses, a los 27 meses, el servicio en las vaquillonas, es decir que tenemos una superposición o doble cantidad de vaquillonas para la reposición. Tenemos las vaquillonas de 1 año y las vaquillonas cercanas a los 2 años, y eso hace que en este caso los requerimientos de la reposición sean importantes a partir de marzo en adelante hasta que ingresan a servicio. Bueno, vamos a dejar por ahora aquí. En el próximo video veremos el balance preliminar, las transferencias, el balance ajustado, y entraremos ya en los costos para llegar finalmente a los resultados económicos. Hemos avanzado bastante, hemos detallado ahora la especificación mensual de los distintos eventos para poder llegar a una proyección del rodeo mensual, y sobre esa base calculamos los requerimientos del rodeo en forma mensual en equivalente vaca. Muchas gracias, hasta luego.